Buenas tardes. Bienvenidos a la asignatura Administración Financiera. Soy su facilitador, Iván Ronnie Chávez Luna. Una de las funciones principales del planificador financiero o de la planificación financiera es contar con el efectivo necesario para poder cumplir con los compromisos adquiridos por la empresa que le permiten funcionar adecuadamente y llevar a cabo cada una de las actividades establecidas. Por ello, debemos hacer el estudio del ciclo de caja. En este estudio del ciclo de caja, se puede determinar cuál es el efectivo que se requiere para cumplir con dichos compromisos y cuáles son los tiempos o los plazos promedios que conlleva cada una de las actividades que están relacionadas en dicho ciclo de caja. Para ello, debemos entonces entender que la materia prima, al momento que se adquiere, sea esta a crédito, una porción de ella a crédito o su totalidad, va a estar un tiempo en proceso la materia prima y se va a convertir en un producto terminado. Ese momento es donde hablamos del ciclo promedio de inventario, es decir, el tiempo que tarda la materia prima en convertirse en un producto y salir a la venta. En ese momento se realizan las ventas a crédito o a contado y en el caso de las ventas a crédito va a existir un plazo de tiempo en el cual la empresa no va a percibir el dinero sino en un momento dado. Por ello, ese tiempo en que se hace la venta a crédito y se recibe el dinero de dicha venta, ahí estamos hablando del ciclo promedio de las cuentas por cobrar, es decir, cuánto tiempo tarda la empresa para cobrar las ventas realizadas a crédito. Luego, tenemos el momento en que hacemos la compra a crédito, ¿cuánto tiempo tarda la empresa en pagar dicha venta, dicha compra a crédito, perdón, ¿sí? Hace la compra a crédito, ¿cuánto tiempo tarda en pagarle al proveedor? Y ese tiempo es lo que hablamos del ciclo promedio de las cuentas por pagar. Las ventas a crédito, por lo tanto, son las cuentas por cobrar, es decir, lo que yo debo cobrar a mis clientes y las cuentas por pagar es aquello que yo debo pagar a mis proveedores. Luego de hacer la suma del plazo promedio de inventario más el plazo promedio de las cuentas por cobrar y le resto el plazo promedio de las cuentas por pagar, obtengo entonces mi ciclo de caja. Aquí vamos a hablar del ciclo operativo, que en este caso es la suma de la suma de los tiempos que tarda entonces en llevarse a cabo las operaciones. ¿Cuánto tarda este ciclo? Entonces tarda 153 días. ¿Por qué? Tenemos 88 días, que es el tiempo que tarda la materia prima en convertirse en un producto terminado, y luego tengo 65 días, que es el tiempo que tarda la empresa en cobrar dichas ventas a crédito. Al hacer la suma, tenemos entonces que son los 153 días. También vemos que el tiempo que yo tardo en pagarle a mi proveedor es de 151 días y el ciclo de caja, al aplicar la fórmula, me dice que son 2 días, entonces 151 más los 2 son los 153 días. Por lo tanto, la empresa
tiene un ciclo operativo de 153 días. Durante esos 153 días se procesa la materia prima, se vende, se cobra y se realiza el pago a los proveedores. ¿Qué es lo importante de esto para entender este ciclo? ¿Sí? Es que debemos aplicar políticas o estrategias que me permitan a mí recibir el dinero de las ventas a crédito antes del tiempo que yo tengo disponible para poder pagar las compras a crédito. De esta forma, yo garantizo el efectivo que requiere la empresa. Vamos a verlo con un ejemplo. El enunciado, ahí dice que la empresa lo contrata para que haga un análisis del ciclo de caja, le da una información relacionada con los costos de venta, los inventarios, los promedios de cuentas por pagar, los promedios de cuentas por cobrar, las compras a crédito y cuánto es el desembolso total en un año. También le dice un dato importante, que las ventas a crédito corresponden al 70% de los ingresos y cuál es la tasa de rendimiento que hay en el mercado, que es importante para poder determinar el, una de las fórmulas, en una de las fórmulas, cuál es el dinero que se deja de percibir por tener dicho efectivo en caja. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos conocer? La situación actual. Luego de la situación actual se presentan una serie de opciones que se deben realizar para poder entonces responder el octavo ítem, que dice que cuál de todas ellas es la mejor opción y por qué, al conocer si hay un ahorro o pérdida en cada una de ellas. Por lo tanto, entonces, para poder conocer la situación actual, vamos a empezar con la fórmula general. Esta fórmula general me dice que el ciclo de caja es igual al plazo promedio de inventario. Ya sabemos que el plazo promedio de inventario es el tiempo que dura la materia prima en proceso para convertirse en un producto terminado. Luego tenemos el plazo promedio de las cuentas por cobrar, que entonces es el tiempo que yo tardo en cobrarle a mis clientes las ventas a crédito y le resto el plazo promedio de las cuentas por pagar, que es el tiempo que yo tardo como empresa para pagarle a mi proveedor. Luego cada una de ellas va a tener una serie de fórmulas para poder determinar dichos plazos promedio. En primer lugar, se calcula entonces el plazo promedio de inventario, el cual se hace dividiendo 360 por la rotación de inventario. Esta rotación de inventario lo calculamos dividiendo el costo de ventas entre el inventario promedio. El inventario promedio, hay varias formas, ¿sí?, de calcularlo dependiendo de qué datos de inventario contamos, con los qué datos de inventario son los que cuenta la empresa. Si cuenta solamente con el inventario inicial y el inventario final, entonces ese inventario promedio es la suma de los dos y se divide entre dos y me da mi inventario promedio. Si tenemos son los inventarios trimestrales, entonces hacemos la suma de los inventarios trimestrales y lo dividimos en este caso entre 4 trimestres y así obtenemos el inventario promedio. Y así sucesivamente dependiendo de cada uno de los tipos inven- de datos de inventario con lo que cuenta la empresa. Aquí tenemos el inventario inicial, el inventario final y ahí podemos entonces calcular ese inventario promedio. Los costos de venta. Los costos de venta los tenemos como datos en el enunciado y aplicamos entonces la fórmula para poder conocer esa rotación de inventario.
La rotación de inventario, entonces, dividimos los costos de venta, que en este ejemplo son 12.800.000. El inventario promedio es 1.450.000 y me da un valor de rotación de inventario de 8,83. Este valor se debe redondear, siempre se debe redondear. ¿Por qué? Porque él me habla de días. Entonces, tenemos que decir números enteros para poder tener un dato correcto. En este caso, 8,83 corresponde a 9 días o 9 veces, perdón, es la cantidad de veces que se hace la rotación de inventario. Entonces, corrijo, ¿sí? El plazo promedio son días y la rotación de inventario son veces que se hacen. Entonces, en rotación de inventario lo redondeamos a 9 y aquí podemos decir que es 9 veces se lleva a cabo el proceso de transformación de la materia prima en productos terminados. Luego, aquí sí dividimos 360 entre 9 y me da 40, que estos son días. ¿Por qué son días? Porque 360 son los días calendario que vamos a utilizar. 360 entre 9 me da 40, por lo tanto, 40 días tarda el proceso de transformación de la materia prima. Y esta se hace 9 veces durante el año. Luego debemos conocer entonces el plazo promedio de las cuentas por cobrar. El plazo promedio, vuelvo y lo repito, y corrijo el error anterior, el plazo promedio son días y la rotación es el número de veces que se hace dicho proceso. Al igual que en el plazo promedio de inventario, vamos a calcularlo dividiendo 360 entre la rotación de cuentas por cobrar y la rotación de cuentas por cobrar son todas aquellas ventas a crédito entre el promedio de cuentas por cobrar. Ese promedio de cuentas por cobrar es un dato histórico que podemos sacar entonces de todas las ventas que se han realizado durante un periodo de tiempo y de ahí podemos entonces obtener ese promedio de cuentas por cobrar, es decir, cuál es el monto que la empresa maneja en cada uno de esos procesos de cobro. Aplicamos la fórmula y debemos entonces conocer cuáles son mis ventas a crédito. En el enunciado nos dicen que las ventas a crédito corresponden al 70% del ingreso total. ¿Cuál es mi ingreso total? Las ventas totales. Por lo tanto, el 70% de las ventas son ventas a crédito. De ahí que de 30 millones, que son las ventas totales, el 70%, que es 21 millones, corresponden a las ventas a crédito. Lo divido entre mi promedio de cuentas por cobrar y me dice que la rotación de cuentas por cobrar es 7. ¿Qué quiere decir? Que durante el año yo hago 7 veces el proceso de cobro de las ventas realizadas. Ahora, divido 360 entre 7 y eso me da 51,43. Al igual que el cálculo de la rotación, el plazo promedio debe ser un número entero y este se debe redondear. De ahí que 51,43, utilizando, sí, las leyes las normas de redondeo, entonces, por ser menor a 5, entonces es, queda en 51 y por lo tanto vamos a decir que mi proceso de cobro de las ventas a crédito dura 51 días y se hace 7 veces al año. Ahora, las cuentas por pagar. En este caso es el tiempo que yo voy a tardar en pagar las compras que yo hago a crédito. Al igual que las anteriores, es 360, pero en este caso es entre la rotación de cuentas por pagar. Y la rotación de cuentas por pagar son las compras a crédito entre el promedio de cuentas por pagar. Aplicamos la fórmula y nos da 7,5.
redondeamos nuevamente 7,5 por ser el decimal 50, redondeamos entonces al siguiente número y nos da que es 8 veces. Por lo tanto, ¿cuántas veces yo pago a mis proveedores? 8 veces. Y esto se hace en un tiempo de, divido entonces 360 entre 8 y me dice que es 45 días. Por lo tanto, yo hago mis compras a crédito y las pago en un tiempo de 45 días. Y este proceso lo llevo a cabo 8 veces en el año. Hasta el momento hay algo que nos debe llamar la atención. ¿Y qué es? Si vemos, yo solamente el tiempo que yo tardo en cobrar son 51 días y por lo tanto dicho proceso lo hago solo 7 veces al año, mientras que yo tardo 45 días en pagar y lo hago 8 veces al año. Aquí nos puede dar una alerta y hay que hacer entonces un análisis más profundo de la situación de la empresa y ver si realmente tenemos esa liquidez que necesita la empresa para poder cumplir con los compromisos. ¿Por qué? Porque estamos pagando antes de recibir el dinero de las ventas realizadas. En este caso, se puede estar utilizando capital de trabajo o acumulado de las ganancias y en un momento dado, pues, se puede ver entonces en rojo los resultados de la empresa y por ende en situaciones que conlleven al cierre de la empresa por no cumplir con los compromisos que tiene la misma. Entonces, a medida que vamos haciendo los cálculos, vamos de una vez analizando la situación y podemos ver entonces ciertas alertas que nos dan entonces la aplicación de las mismas. Ya para conocer entonces cuánto tarda mi ciclo de caja, entonces, plazo promedio de inventario, dijimos que son 40 días. Es decir, 40 días, aquí lo tenemos, 40 días tarda en transformarse la materia prima luego 51 días tardo en cobrar y 45 días tardo yo en pagar. Aplico la fórmula y me dice que el ciclo de caja es de 46 días. En este caso, dado el análisis que estamos haciendo y la alerta que se está presentando, vemos que la empresa se puede asumir o tener una primera hipótesis, ¿sí? Del primer análisis, que la empresa va a necesitar de un financiamiento para poder entonces cumplir con los compromisos. ¿Por qué? Porque está recibiendo el dinero de las ventas posterior al día en que debe pagar las compras realizadas. Entonces, como empresa, debemos estar pendientes de esas alertas y modificar todo aquello que pueda afectar el funcionamiento correcto de la misma. Ahora, ¿cuántas veces se lleva a cabo entonces este ciclo de caja? Lo hacemos a través de la rotación de caja o rotación de efectivo, como también se le conoce. ¿Cómo lo calculamos? 360 entre el ciclo de caja. Entonces, 360 entre 46 es 7,82, lo redondeamos y con ello podemos decir que el ciclo de caja se lleva a cabo 8 veces durante el año. Este ciclo de caja, durante las 8 veces, en él se debe contar entonces con un efectivo mínimo. Ese efectivo mínimo lo vamos a calcular conociendo ese desembolso total entre la rotación de efectivo. Es decir, si durante el año yo tengo un desembolso total de 50 millones
lo divido entre las 8 veces que yo hago mi ciclo de caja, es decir, donde yo estoy obteniendo el dinero, me dice que para cada vez que yo llevo a cabo ese ciclo de caja, yo debo contar con 6.250.000 bolívares para poder cumplir con los compromisos adquiridos. Ese compromiso, entonces, como ya lo venimos analizando, si la empresa no cuenta, no tiene la liquidez necesaria, debe buscar otras fuentes de financiamiento, un crédito en una entidad bancaria o realizar la venta de algún activo para poder entonces tener el efectivo que requiere y así poder hacer el pago de las compras realizadas a crédito. También hay otro punto importante que la empresa debe estudiar el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Es el dinero que deja de percibir por mantener dicho efectivo en caja. Entonces, hablamos que en el enunciado dijimos que la tasa que se maneja en el mercado, ¿sí? Es del 24%. Es decir, que si yo hago una colocación o yo hago una inversión de ese dinero, yo voy a obtener una ganancia del 24% anual. Pero en este caso, como la tasa, como estamos dejando el dinero en efectivo, no lo estoy invirtiendo, entonces estoy dejando de percibir ese dinero. Ahí entonces multiplicamos ese efectivo mínimo por la tasa y nos dice cuál es el costo que la empresa está dejando de percibir por mantener dicho saldo en caja. Este costo de oportunidad es el que vamos a analizar posteriormente para determinar si hay un ahorro o pérdida haciendo cambios o modificaciones en los plazos promedio que maneja la empresa. Entonces, aquí podemos ver que la empresa no tiene la liquidez necesaria y por lo tanto debe buscar otras opciones de financiamiento para poder obtener el efectivo que requiere. Entonces, de ahí que a partir del ítem 2 se coloca una serie de opciones donde vamos a modificar ciertos parámetros y así poder determinar cuál es la mejor opción. En la opción 2 dijimos que el administrador propone un periodo promedio de pago a los proveedores de 40 días. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a sustituir en mi ecuación general del ciclo de caja solo el valor que el administrador está proponiendo cambiar. En este caso es el promedio de las cuentas por pagar. Aquí vemos que dejamos el plazo promedio de inventario, que era 40, el plazo promedio de las cuentas por cobrar, que es 51, y sustituimos el valor que se obtuvo en la situación actual por el propuesto, que es 40, y obtenemos un nuevo ciclo de caja. Este nuevo ciclo de caja dice que tarda 51 días y que al calcular su rotación, dice que se lleva a cabo 7 veces al año. Pero para poder llevar a cabo este ciclo de caja, vemos que se hace ¿sí? Una vez menos que de la situación actual y por lo tanto el efectivo mínimo al hacer el cálculo va a ser superior al que ya habíamos calculado. En este caso nos está dando 7.142.857,14. Por lo tanto, el costo de oportunidad es de 1.714.000 y al comparar con el costo de oportunidad actual, vemos que restamos el costo de oportunidad propuesto
el costo de oportunidad de la situación actual, vemos que nos da positivo, en este caso 214.285,71. ¿Qué quiere decir? Que en este caso tiene una pérdida de 214.885 con relación a la situación actual. Si se aplica esta opción, la empresa va a perder aún más de lo que ya está perdiendo. ¿Cómo se hizo con este ejemplo? Así se hacen con todas las opciones del enunciado. Vamos nuevamente al enunciado. Vimos ya la opción 2, donde el administrador propone un periodo promedio de pago a los proveedores de 40 días. Desde el ítem 3 hasta el ítem 7 deben resolverlo ustedes. Deben encontrar la solución de cada una de ellas y pueden seguir entonces el ejemplo que les estoy presentando hasta el momento. El ejemplo que les presenté hasta el momento. En este caso, si en el primero sustituimos el plazo promedio de las cuentas por pagar, ¿sí? Porque estamos hablando del periodo promedio de pago 40 días, en la opción 3, el jefe de producción propone cambiar el periodo promedio de inventario a 60 días. Es decir, en este caso, va a aumentar el número de días en que se tarda la empresa en transformar la materia prima en un producto terminado. Por lo tanto, el valor del plazo promedio de las cuentas por cobrar y el del plazo promedio de las cuentas por pagar se deja el obtenido en la situación actual. Así lo aplican en el ítem 4, que en este caso van a cambiar entonces el plazo promedio de cobro, ¿sí? El plazo promedio de las cuentas por cobrar van a sustituir, dejan los otros dos fijos. En el ítem 7, aquí sí deben tener cuidado. Ahí salen más varias opciones y junto con las obtenidas desde el ítem 2 hasta el ítem 6, de ahí ustedes van a escoger cuál es la mejor. En el caso del ítem 7, ahí ya nos olvidamos de la situación actual. Dejamos, ya no tomamos en cuenta los valores de la situación actual, sino hacemos combinaciones de las opciones propuestas desde el ítem 2 hasta el ítem 6. Por ejemplo, aquí hablamos en el ítem 2 de un plazo promedio de pago, es decir, yo voy a tomar en mi fórmula mi plazo promedio de cuentas por pagar 40. Luego tomo el ítem 3, donde me habla un plazo promedio de inventario de 60 y solo me faltaría tener el de plazo promedio de cuentas por cobrar, que en este caso es 30 días. Por lo tanto, ¿cómo va a quedar mi fórmula? Establecida plazo promedio de inventario 60 más plazo promedio de las cuentas por cobrar, que sería 30, menos el plazo promedio de pago, que sería 40. Y obtengo mi ciclo de caja. Luego obtengo mi rotación de caja y hago el respectivo cálculo del efectivo mínimo y del costo de oportunidad. Luego hacemos con otra combinación, con otros valores. Podemos seguir utilizando el plazo promedio de los proveedores, pero utilizamos un nuevo valor de el periodo promedio de cuentas por cobrar de 70 días y utilizamos el valor de inventario de 60 y obtenemos un nuevo ciclo. Hacemos las diferentes combinaciones y con ello obtenemos una serie de resultados que son los que ustedes van a analizar al observar el ahorro o pérdida con relación a la situación actual y con ello pueden entonces determinar cuál es la mejor opción para la empresa, es decir, cuál es el tiempo que debe permanecer la materia prima en proceso, cuál es el tiempo que debe la empresa para utilizar, para cobrar dichas ventas y cuál es el tiempo en que la empresa debe pagar las compras adquiridas a crédito.
Hasta aquí es la explicación de las fórmulas utilizadas en el ciclo de caja. Espero hayan quedado claras y si hay alguna duda al momento de la solución del ejercicio planteado, recuerde que a través de la plataforma o vía WhatsApp pueden hacer todas las preguntas necesarias que permitan aclarar cada una de las fórmulas y cada uno de los conceptos aplicados en el desarrollo de esta actividad. Y de esta forma poder entonces tener claro el uso de la misma y con ello la aplicación en la empresa. Y de esta forma poder entonces garantizar esa liquidez que requiere la empresa para su correcto funcionamiento. Muchas gracias. Feliz tarde.